contarles los datos relativos a esta jornada electoral del 14 de marzo. 34,5 millones de españoles estaban llamados a las urnas. La participación ha sido masiva. Se acercará finalmente, según las previsiones, al 80% del censo electoral. El Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones con un 43,01%, 164 diputados. Disfrutar de manera contenida, que mañana hay que trabajar mucho por este país, por España. Gracias. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, guardar la Constitución. Le he dado la orden de que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posible. Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. Decenas de preguntas para el presidente y muchas incómodas. Zapatero lo comprobó nada más salir al escenario y escuchar a Virginia Martín. Soy votante del Partido Socialista. Me siento por ello indignada, engañada y avergonzada de que mi presidente, al que yo le da la confianza, negocie y ceda al chantaje de unos asesinos. Ante el terrorismo de ETA, un gobierno debe prevenir, combatir e intentar terminar con la violencia de ETA. Hay una posibilidad que ese fin llegue a través de un diálogo. Un diálogo en el que el Gobierno ha mantenido firmeza, la ley y el Estado de Derecho. El único diálogo posible para acabar con ETA es que dejen las armes, que terminen con la violencia. Som al Mediterrani. Els panells assenyalen Espanya. La rosa dels vents marca una destinació, Catalunya. I a Catalunya, Barcelona, seu del Fòrum Universal de les Cultures l'any 2004. Per rebre el Fòrum de les Cultures, Barcelona renova la cara marítima. En la zona del riu Besòs, on la diagonal toca al Mediterrani, es construirà l'escenari del Fòrum. Guanyant terreny al mar, s'edificaran les infraestructures que donaran cabuda a les activitats del Fòrum. La reurbanització de la zona serà exemple de sostenibilitat i eficiència energètica i donarà lloc a un nou barri de serveis. Aquest serà el recinte del Fòrum. La primavera se inicia con una ceremonia histórica. El 22 de mayo, Madrid aparece engalanado. Reyes de todo el mundo, príncipes y princesas, familias reales, representantes políticos, sociales y económicos asisten a la boda del príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, con doña Leticia Ortiz, en la madrileña Catedral de la Almudena. Madrid no vivía una boda real desde hacía casi 100 años, cuando se casó Alfonso XIII, bisabuelo del príncipe. Un siglo después, el enlace cuenta con una característica propia. El heredero de la corona se casa con una mujer que no es miembro de la realeza. Se cumple de este modo con el deseo expresado por los reyes en diversas ocasiones. Sus hijos, incluso don Felipe, destinado a la más alta jefatura del Estado, deberán casarse por amor. La institución monárquica vive así de acuerdo con su tiempo, próxima a los españoles, a la España real. El PNV puso sobre la mesa la propuesta de nuevo estatuto político de Euskadi, o como se bautizó de inmediato, el Plan Ibarretxe. Un plan cuyo pilar fundamental era el derecho a decidir. Una sociedad con personalidad propia, como es la sociedad vasca, que nos asiste el derecho a decidir a los vascos y vascas nuestro futuro, decidimos libre, voluntariamente en este caso, ofrecer al Estado español un pacto para convivir dentro de él. Kontua da,
El 30 de diciembre de 2004, el Parlamento vasco lo aprobó con 39 votos a favor y 35 en contra. Pero faltaba presentarlo en Madrid. Sesión histórica la de hoy en el Congreso de los Diputados. Tenemos una oportunidad histórica si no despreciamos la mano tendida que yo vengo a traer en nombre del conjunto de las instituciones democráticas vascas. Un mes más tarde, el Congreso de los Diputados lo tumbó con 313 votos en contra y 29 a favor. Final del trayecto. En Madrid se tumbó, ¿por qué? Porque no puede una comunidad autónoma dictaminar su futuro al margen del resto de España. Era un plan para nacionalistas porque contenía todos sus planteamientos soberanistas y que se pretendía imponer al conjunto de la sociedad vasca, además por encima de la propia legalidad. Almodóvar sigue siendo el director más representativo de su país, con toneladas de premios y sobrado respeto. El término almodovariano se volvió común y su obra ejerce una influencia poderosa en los cineastas actuales. Un caso similar es el de Alex de la Iglesia, que nunca dejó de evolucionar, pero sin traicionar su retorcido sentido del humor. Penélope Cruz y Javier Bardem suelen trabajar en superproducciones de Hollywood, pero nunca abandonaron su tierra natal. El fantaterror sigue siendo idolatrado por fanáticos del género fantástico y de terror en todo el mundo, y tienen a Paul Naschy como uno de sus héroes. El cine de género sigue vivo gracias a valores como Nacho Vigalondo, director de Los Cronocrímenes, y de Balagueró y Paco Plaza, que codirigieron REC y tienen grandes carreras por separado. También está el caso de Juan Antonio Bayona, que hizo El Orfanato y luego pasó a trabajar en films anglosajones. También aparecieron autores nuevos y talentosos, entre los que sobresalen Carlos Bermud, Alberto Rodríguez Librero y Rodrigo Sorogoyen. Esto es lo más bonito que le puede ocurrir a alguien en la vida y que la princesa y yo estamos absolutamente felices y radiantes con el nacimiento de nuestra hija Leonor. Estas imágenes vuelven hoy a nuestra memoria. Han pasado ya 4 años desde el atentado que perpetró la banda terrorista ETA en el aeropuerto de Barajas. Causó 2 muertes que son recordadas por estas placas colocadas en el lugar de los hechos. Fue un atentado que rompió con un proceso de paz entre el gobierno y la banda terrorista, la cual había declarado un alto al fuego permanente. Hoy parece que el proceso de paz y el alto al fuego está mucho más cerca, aunque desde el gobierno no confían en una banda que rompió el alto al fuego con este atentado en la T4. La ampliación, diseñada por Rafael Moneo, ha sido la más importante del Museo del Prado en sus casi 200 años de historia. Y me atrevería a decir que, de alguna manera, ha sido el vehículo que ha permitido al Museo del Prado pasar del siglo XIX al siglo XXI. Espacios propios para los talleres de restauración, para las exposiciones temporales, espacios decentes para los almacenes. Todo eso ha supuesto una revolución como ninguna otra en la historia del Museo del Prado. 3 años más tarde, se juzga la masacre. En la sala 29 acusados, entre ellos 9 españoles acusados de facilitar la dinamita al grupo islamista. Guarden silencio, por favor. El tribunal dicta sentencia. 21 condenados y más de 120.000 años de cárcel, recayendo las mayores penas en Yamal Zugam y Otam El Kanui, autores materiales de los hechos, Emilio Suárez Trasorras. y en el exminero José Emilio Suárez Trasorras, cooperador necesario. Ha fallado lo siguiente. El juez atribuye toda la responsabilidad a la célula yihadista. Ninguna de estas pruebas sometida a contradicción en el plenario avala la tesis alternativa de la defensa. Añadiendo que ninguna prueba avala la tesis de la autoría de ETA. El 9M le ha dado una clara victoria al PSOE en una jornada que ha cosechado una participación superior al 75%. El Partido Socialista ha ganado las elecciones con 5 diputados más que en 2004. En esta legislatura ocupará 169 escaños gracias a los más de 11 millones de votos obtenidos. La segunda fuerza política sigue siendo el Partido Popular, que sentará en el Congreso a 153 parlamentarios, 5 más que hace 4 años.
Entre las dos formaciones suman 322 de los 350 escaños del hemiciclo, consolidando así un bipartidismo como nunca antes había ocurrido en democracia. Bienvenidos a la mayor fiesta del agua en la Tierra. Del 14 de junio al 14 de septiembre de 2008 tienes una gran cita en Zaragoza, España. Un recinto de más de 25 hectáreas en donde podrás descubrir la arquitectura, cultura, gastronomía y espectáculos de todo el mundo. Descubre con nosotros Expo Zaragoza 2008. España se enfrenta a una grave crisis económica. Una crisis económica que tiene extensión mundial y que además se ha precipitado a gran velocidad. La consecuencia más grave de esta crisis es la pérdida de puestos de trabajo, el desempleo. Hace tan solo un año habíamos alcanzado la tasa de paro más baja de la historia y en este último periodo hemos sufrido un fuerte deterioro del empleo. Quiero que todos los ciudadanos sepan que el objetivo fundamental del Gobierno es luchar contra el desempleo y volver a una senda de recuperación de puestos de trabajo. Además, queremos que la economía española, que es la octava potencia económica del mundo, salga fortalecida de esta crisis. En esto consiste el Plan Español de Estímulo de la Economía y el Empleo, que desde hoy vamos a llamar Plan E. Prevención es la mejor medida. Este es el mensaje de la campaña informativa sobre la gripe A que a partir de hoy veremos en las calles, en las estaciones de metro, de autobuses y en todos los lugares públicos. Grandes carteles que explican las medidas que tiene que tomar la población para evitar el contagio. Cosas sencillas como lavarse las manos, deshacerse de los pañuelos usados y tomarse la temperatura si se nota algún síntoma. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha presentado esta mañana la campaña en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional para la Prevención, el Control y el Seguimiento de la Gripe A. Jiménez ha facilitado los últimos datos. En España, el paciente de Canarias que murió el pasado miércoles es la 10ª víctima mortal de la gripe A. Hay 29 enfermos en cuidados intensivos, graves pero estables. En Europa, donde hay más de 35.000 casos confirmados, los expertos descartan la recomendación de retrasar el comienzo del curso escolar. La pandemia sigue avanzando por el mundo. Desde que se activó la alerta sanitaria el pasado 26 de abril, la OMS cifra en 1.462 los muertos y en casi 178.000 los infectados. Reforzar nuestro sistema financiero quiere decir, ni más ni menos, que vamos a garantizar que pueda cumplir su papel, incluso en situación de crisis económica, que pueda cumplir su papel en una economía de mercado. Su papel fundamental, que como saben no es otro más que ser intermediario financiero y, por tanto, captar recursos que puedan ofrecerse después en forma de créditos a empresas y a particulares. Esa es la tarea esencial del sector financiero y la tarea que creemos que debe de continuar poder haciendo. Y para ello, como les decía, tenemos un sistema financiero con un gran número de entidades. Entendemos que es el momento adecuado para que estas entidades se refuercen mediante procesos, en algunos casos, de concentración, de fusión o de absorción, o, en definitiva, procesos de reestructuración. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck, dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name. You burn with the blood of flame, yeah. And the world's
distance, you can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold, breaking all the records we thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name, 'cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name, 'cause you burn with the brightest flame. And the world's gonna know your name, and you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion, be a champion, be a champion, be a champion. The walls of the Hall of Fame. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the heart. The pressure, show the world the best style, endure the pain, let the gorillas out, ignore the chains, now all my killers out, thou have forsaken me, finally back making heat, cooking like a bakery, now there ain't no breaking me. Zapatero está dispuesto a ahorrar 15.000 millones en lo que queda de año y durante el año que viene, con medidas que van a ser efectivas desde el mismo mes de julio. Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Los miembros del Gobierno y los demás altos cargos tendrán una reducción superior. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. Reducir los gastos en farmacia mediante una revisión del precio de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia. Suprimir para los nuevos solicitantes la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud, estableciéndose paralelamente un plazo máximo de resolución de 6 meses, cuyo incumplimiento llevará aparejada retroactividad desde esa fecha. Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal y se prevé un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las comunidades autónomas y las entidades locales. El Gobierno llama a un esfuerzo colectivo para lograr la estabilidad financiera y se siente el primer responsable en llevar adelante el plan. Asumo esa responsabilidad y me comprometo a fondo con ella. La situación es difícil y sería insensato ocultarlo. La próxima semana el Consejo de Ministros pondrá en marcha las medidas. El objetivo es lograr un crecimiento sostenible a medio plazo. Representados en esta Cámara. El Gobierno congela pensiones y recorta salarios. Hace más fácil el despido. Condena a los jóvenes a la temporalidad. Da más poder al empresario. Así, no. 29 de septiembre, huelga general. Comisiones obreras. Sí. Mientras haya una mayoría socialista en el Parlamento de España y en el Parlamento Europeo, que no aspiren y que no sueñen a recortes sociales y a recortes de los derechos de los trabajadores. Bajo ningún concepto, no va a pasar. El president de la Generalitat arribava al Parlament a primera hora del matí del divendres passat al ple monogràfic sobre la sentència de l'Estatut que ell mateix va sol·licitar. La sessió tenia lloc una setmana després que el Tribunal Constitucional, després de 4 anys d'espera, fes pública la sentència i 6 dies després de la multitudinària manifestació de rebuig per la retallada estatutària que portava el lema «Som una nació, nosaltres decidim». Entre els assistents al ple hi havia representants dels grups catalans al Congrés i al Senat. Un dels propòsits de la sessió era aconseguir una resolució conjunta entre Tripartit i CiU.
Finalment, a la tarda, Convergència i Unió, Socialistes, Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa van votar favorablement la resolució presentada per Montilla, que contenia el text íntegre del preàmbul de l'Estatut que defineix Catalunya com a nació. La resolució també expressa la disconformitat de la cambra amb la sentència i reivindica la integritat de l'Estatut aprovat en referèndum. Esto ha empezado como algo muy general sobre el problema de aquí, de la democracia, que no es una democracia justa, es poco participativa, los problemas económicos, que se piense en las personas, no en intereses económicos privados. Tal. Eso es la opinión general que está llevando el movimiento. Mi opinión personal yo lo llevaría mucho más allá de España, ¿sabes? De unas fronteras. Yo creo que es un problema mundial, un problema global. Eso está pasando en Holanda, la misma Unión Europea, el mismo euro. Porque aunque uno quiera, debería de prohibirse. Que usted no puede hipotecarse 40 años. Mañana a las 12 de la mañana en los barrios. Y en vez de hablar aquí en Corritos, de traer a Que no significa que nos redime. que estamos pidiendo aquí, no sé, la alegría. Pero hay que esta mierda de política, esta mierda que se ha construido en este país, que es una mierda, que no opina más que a los que tienen el dinero. Y toda esta gente joven les tienen sometidos a la pobreza. Siempre os tengo muy presentes y rezo por vosotros. Dios me ha concedido la gracia de poder veros y oíros más de cerca y de ponernos juntos a la escucha de su palabra. Después de que ETA anunciara el cese definitivo de la actividad armada. Un vídeo comunicado colgado por el diario Gara en torno a las 7 de la tarde, en el que la banda reproduce las palabras textuales. Buenas tardes. Habla el presidente del Gobierno. Consciente de la importancia trascendental del anuncio que ETA acaba de hacer público, quiero reafirmar hoy más que nunca mi confianza, la confianza de todos los españoles en la democracia, en la libertad y en España. Durante muchos años, durante demasiados años, hemos sufrido y combatido el terror. Lo hemos hecho hasta lograr que la razón democrática se abriera camino de un modo definitivo. Buenas noches a todos. Los españoles, mediante su voto, han decidido otorgar al Partido Popular
su confianza para gobernar España en los próximos años. Tal como ya advertimos cuando formamos gobierno a finales del mes de diciembre, superará lo que fue la senda prevista en el programa de estabilidad del Reino de España y, en concreto, la cifra que vamos a remitir a Bruselas es un déficit del conjunto de las administraciones públicas del 8,51% de nuestro Producto Interior Bruto. Por tanto, este es el resultado de las estimaciones de cierre que, como ustedes van a conocer por la información que les vamos a facilitar, viene en definitiva, de una desviación de la Administración Central del Estado respecto del objetivo de 0,30, de una desviación de la Seguridad Social de 0,49, de una desviación de las comunidades autónomas del 1,64 y de una desviación de las corporaciones locales del 0,08, 8 centésimas. Por tanto, eso es lo que completa, en definitiva, una desviación de 2,51. Esa es la razón por la que el Gobierno tomó decisiones desde los primeros días de Gobierno y decisiones relativas a aplicar una restricción de gasto de 9.000 millones de euros y una subida de impuestos de al menos 6.000 millones de euros, contabilizando el doble del impuesto sobre la renta, la doble fuente y del IBI. Y ahora, pues cuando vamos teniendo en la mano esos datos, pues efectivamente confirman que estábamos ante una desviación que exigía una acción del Gobierno rápida, clara y contundente. La resaca de las elecciones andaluzas ha coincidido esta semana con la primera huelga general a la que tiene que hacer frente el presidente del Gobierno a los 100 días de su investidura. La huelga fue convocada por los sindicatos contra la reforma laboral y se celebró en vísperas de la aprobación por parte del Consejo de Ministros de los presupuestos generales del Estado para 2012, los más austeros de la democracia. La jornada de huelga, inoportuna para unos por el delicado momento que atravesamos, necesaria para otros para frenar los recortes del Gobierno, culminó con miles de personas en la calle. Éxito rotundo, seguimiento moderado. La habitual división de opiniones separa a sindicatos de patronal y Gobierno a la hora de calificar el impacto de la huelga general de este 29 de marzo. Inmerso en una crisis económica que no acaba de tocar fondo y cuando todavía no ha cumplido sus 100 primeros días, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha encontrado con miles de personas que primero dejaron de trabajar y más tarde salieron a la calle para protestar por su primera gran reforma de calado, la nueva regulación de las relaciones laborales, que para los sindicatos supone un cerrojazo a los derechos conquistados en décadas de lucha. Barcelona vive hoy la mayor manifestación independentista que se recuerda, una marcha que ha sido convocada con motivo de la Diada Nacional de Cataluña. Bajo el lema Cataluña, un nuevo Estado de Europa, miles de personas, 2 millones según los organizadores, se han echado a la calle, colapsando el centro de la ciudad, hasta tal punto que la manifestación se ha convertido en una concentración. Pese a la ausencia del presidente de la Generalitat, a la cita sí han acudido varios miembros del Gobierno a título individual. En directo que nos llegan en este momento desde allí. Los manifestantes, unos 6.000 según la policía, han salido esta tarde desde varios puntos del centro de Madrid para ir confluyendo en los alrededores de la Plaza de Neptuno y de la Puerta del Sol, y en esta multitudinaria concentración es donde se han producido las primeras cargas policiales. De momento, delegación del Gobierno ha confirmado que hay 9 detenidos. Así nos contaban sus motivos para acudir a esta convocatoria. Si nos quedamos en casa vamos a hacer lo mismo que hemos hecho durante el último año, o sea, y nos van a mangunear todos los que quieran. Porque es muy importante demostrar a toda esta gente que van a estar en el Congreso reunidos que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo y que queremos un cambio ya. Están todos ahí muy comoditos, sentados, haciendo lo que les da la gana, pero joder, no pueden ignorar la voz de España y de todos. Al menos dar guerra, que sepan que no estamos contentos y que no nos vamos a quedar callados.
Desde hace casi 6 meses el Partido Popular está en vilo. Las revelaciones filtradas a la prensa española sobre una presunta financiación ilegal del partido entre 1990 y 2009, además de pagos irregulares a sus dirigentes, han puesto a prueba su proverbial solidez. El caso Bárcenas sale a la luz pública el pasado 31 de enero. En portada del periódico El País aparecen, entre otras cosas, las notas del extesorero del PP en las que constan pagos a Rajoy de 25.200 euros anuales durante 11 años. La reacción oficial del PP es negar todo en bloque. En un primer momento, Luis Bárcenas niega incluso que sea su letra. Sin embargo, el Comité Ejecutivo del PP se reúne con carácter urgente el 2 de febrero para responder a los papeles de Bárcenas publicados por el periódico, que solo ha tenido acceso a las fotocopias. El presidente del partido y del gobierno se muestra tajante. No voy a necesitar más de 2 palabras. Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. Nunca. Lo diré otra vez. Es falso. 9 menos 20 de la noche del pasado 24 de julio, un tren Alvia con 218 pasajeros a bordo descarrila por exceso de velocidad en la curva de Angrois, a solo 4 kilómetros de Santiago de Compostela. El impacto fue brutal. Esta noticia, la del accidente del tren de Santiago, ha sido elegida como la segunda más destacada del año por los usuarios de la web de Antena 3 Noticias. El siniestro costó la vida a 80 pasajeros y otros 140 resultaron heridos. Este fue el accidente ferroviario más grave de España en los últimos 40 años. La plataforma de afectados por la hipoteca dice que los bancos han mentido cuando anunciaron que habían detenido los desahucios de aquellas familias con problemas. Los datos del Banco de España son clarísimos. En la primera mitad de 2013 se echó a la calle a 28.000 familias. Eso demuestra que las condiciones del gobierno para parar un desahucio eran tantas y tan complicadas que al final apenas los han evitado. Esto no es el pasado. Durante 2013 se produjeron desahucios a diario. Ada Colau acusa a la banca de vender humo. Los bancos han estado mintiendo todo este tiempo, que han estado desahuciando más que nunca, que solo en el primer semestre de 2013 han desahuciado muchísimo más ya que en 2012. En noviembre de 2012 la banca se comprometió a paralizar durante 2 años los desahucios más graves. El sector bancario no es insensible a estos problemas sociales. El gobierno, en un momento incluso en el que la gente se quitaba la vida antes de tener que salir de su casa, aprobó un Real Decreto con ese mismo compromiso. Lo que busca es que haya cada vez más beneficiados. Pero las cifras se han llevado por delante las buenas palabras. Durante los 6 primeros meses de 2013, 28.000 familias fueron expulsadas de su primera vivienda. Para la plataforma de afectados por la hipoteca ha quedado demostrado que la medida fue insuficiente. El escrache de la semana tiene nombres y apellidos: Soraya Sáenz de Santa María. A pesar de que en los últimos días han sido numerosas las concentraciones de la plataforma de afectados por la hipoteca que acudían a protestar frente a casas y despachos de políticos del PP, esta tarde un grupo de activistas sorprendía a todos al concentrarse frente al domicilio particular de la vicepresidenta del Gobierno. Más de 9.000 personas, según el Ayuntamiento de Barcelona, han recorrido las calles del centro de la ciudad a gritos de independencia y anticapitalismo, en la tradicional manifestación que anualmente convoca la izquierda independentista con motivo de la Diada. Un día en el que además se ha exteriorizado en las calles de Cataluña, de norte a sur, y a través de una cadena humana, los deseos independentistas de una parte de la población. La vía catalana, la cadena humana por la independencia de Cataluña, ha arrancado en el Pertús, en la frontera con Francia, con más asistentes de los que estaban previstos por la organización en los tramos del norte. En relación a la cifra aportada por la Generalitat, que ha situado el número de asistentes a la cadena humana hasta 1.600.000 participantes, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha considerado que esta cifra no sale para nada. Centro de Madrid, Plaza de Lavapiés, la fiesta de Podemos, los grandes triunfadores de la noche, sin lugar a dudas. 5 escaños de la nada al Parlamento Europeo, y han dicho que vienen para quedarse. Natibel.
Yo insisto que esto es... ¿Tú crees que es el triunfo del 15M, por ejemplo? Creo que es el triunfo del 15M, sin lugar a dudas. Yo creo que primero es un movimiento de joven, universitario, pero son los que estaban en la plaza, en la Puerta del Sol, los que inicialmente estuvieron en el 15M. Y de ahí no se acabó, o sea, siguió, tiene unas consecuencias evidentes y ha cambiado la manera de hacer política y ha cambiado la percepción, la participación política de los ciudadanos. La abdicación ha llegado en un momento en el que la figura del rey seguía cuestionada. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. El monarca pidió disculpas a todos los españoles por haber ido a cazar elefantes en Botsuana hace poco más de 2 años. Un episodio que le costó una fractura múltiple de cadera y además la exclusión como presidente de honor de una ONG. Pero no ha sido el único tropiezo. El paso por el quirófano ha marcado los últimos años del monarca en el trono. 8 operaciones en casi 4 años. Esta majestad. Muy mal, muy mal. Que le han obligado a ausentarse en muchos actos y en alguna ocasión hasta se ha enfadado con los periodistas cuando se le ha preguntado. ¿Cómo afronta la operación? Es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. Pero lo que más daño ha hecho a la monarquía quizá haya sido los escándalos de corrupción de su yerno Iñaki Urdangarín y la imputación de la infanta Cristina. El caso nos ha marcado la vida de los duques de Palma y la de toda la familia real. La institución les excluyó de los actos públicos y eliminó el perfil de Urdangarín de la web oficial. La opinión pública parece que ya no perdona estos escándalos y se notan las encuestas. Desde 2011 los ciudadanos dan un suspenso a la monarquía, donde los únicos que acaparan mayor simpatía son la reina y el príncipe. Según el barómetro de La Sexta, un 70% pedía la abdicación del rey para que diera el relevo al príncipe. Para mejorar estos datos, el rey había multiplicado su actividad institucional y así reforzar su imagen aquí y en el exterior. Además, la Casa Real ha hecho un ejercicio de transparencia. Por primera vez en 32 años publicaban sus cuentas y hace poco también creó una cuenta en Twitter. Novedades que pretenden mejorar la popularidad de la monarquía, aunque ahora el encargado de hacerlo será el príncipe Felipe. Señor, las Cortes Generales están reunidas para recibir el juramento que venís a prestar como rey de España conforme al artículo 61 de la Constitución. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Y en segundo lugar, y de manera histórica para los socialistas, expresa la voluntad de los militantes del Partido Socialista en dicha consulta para que se proclame a Pedro Sánchez Pérez Castejón como secretario general del PSOE. Ese era el momento en el que la presidenta del Congreso Extraordinario del PSOE y de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha ratificado por aclamación a Pedro Sánchez como nuevo líder del Partido Socialista, el nuevo secretario general en sustitución de Alfredo Pérez Rubalcaba. Su nombramiento no se ha sometido a votación de los delegados por primera vez en los 135 años de historia del PSOE. ...37 detenidos, 14 imputados y adjudicación de contratos por 250 millones de euros en los 2 últimos años. Son algunos de los datos más relevantes por el momento de la denominada Operación Púnica que dirige el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción. Entre los implicados en esta nueva trama de corrupción desmantelada por la Guardia Civil está Francisco Granados, que fue número 2 de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y consejero de Presidencia, Justicia e Interior entre 2004 y 2011.
Granados, que fue también secretario general del PP de Madrid en el mismo periodo, es amigo del empresario David Marjaliza, acusado de ser uno de los conseguidores de la trama, que operaba sobre todo en Madrid, aunque se extendía por León, Valencia y Murcia. Convocada la consulta soberanista del 9 de noviembre en Cataluña. Artur Mas ha firmado el decreto de convocatoria en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat en presencia del gobierno catalán en pleno y de la presidenta del Parlamento de Cataluña. En su discurso tras la firma ha asegurado estar dispuesto a mantener el diálogo con el gobierno hasta el último momento, pero sin caer en la trampa del inmovilismo. El presidente catalán ha afirmado que este será un día que quedará en el recuerdo de todos para siempre, al que se ha llegado tras el surgimiento después de las elecciones de 2012 de una mayoría claramente a favor del derecho a decidir. Tras defender la legalidad constitucional y estatutaria del proceso, ha pedido respeto al gobierno al que ha tendido la mano para negociar las condiciones de la consulta y se ha dirigido en castellano al resto de los españoles para trasladarles la intención de los catalanes de decidir pacífica y democráticamente su futuro. La respuesta del Gobierno central no se ha hecho esperar. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha anunciado desde Moncloa que el Ejecutivo ya ha solicitado al Consejo de Estado el informe preceptivo para la presentación de los recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley de consulta catalana y contra el decreto de convocatoria, y ha asegurado que la consulta no se va a celebrar porque es inconstitucional. Que realmente hacía falta en Cataluña era un nuevo partido político porque había un sector del electorado que se encontraba huérfano. Así lo vivió Arcadi Espada, inspirador de lo que acabaría siendo el Partido Ciudadanos. Junto a otras personalidades peleadas con el nacionalismo, acabó firmando un manifiesto por una nueva opción política en Cataluña. El primer paso fue organizar un congreso y elegir a un presidente. Este joven de 26 años había comenzado a ir a las reuniones acompañando a su madre. Tras la diada de 2012, el partido de Rivera logra su primer gran éxito electoral. Triplican sus diputados en el Parlamento. Catalunya és la meva terra, Espanya és el meu país i Europa és el nostre futur. Y en estos años Rivera ve que sí que en España su discurso más unificador tiene respuesta. Así que deciden ir más allá, salir de la Liga Catalana y jugar en la Española. Pasar de Ciutadans a Ciudadanos. Son las 11 en punto de una noche histórica. Histórica porque el Parlamento se presenta de difícil gobernación, porque va a ser difícil la investidura de un gobierno, porque va a ser difícil la gobernabilidad del país, porque a esta hora la victoria del PP se convierte en una victoria triste, amarga. Una victoria con 122 escaños. Estamos ahora mismo en el 95% del voto escrutado. Esa es ahora mismo la situación de la noche. 95% del voto escrutado y el Partido Popular 122 escaños. 122, perdería 64. El Partido Socialista, 91 escaños, pierde 19. Podemos aparece en el escenario político del Congreso con 69 escaños y en votos a punto y medio del Partido Socialista. Ciudadanos, también sabor agridulce. Llegan al Congreso por primera vez, 40 escaños, no llegan al 14-15% de los votos. El rey de España, Felipe VI, comunicó este martes al presidente del Congreso, a Patxi López, la imposibilidad de proponer un nuevo candidato a presidente del gobierno después de concluir la tercera ronda de consultas. Y al sostener un encuentro con Pedro Sánchez, el líder del PSOE, a Mariano Rajoy del PP, Felipe VI constató que ninguno de los dos tiene un apoyo suficiente para enfrentarse a una sesión de una investidura, por lo que convocó a elecciones. Por lo menos eso fue lo que le pidió al Congreso para el próximo 26 de junio. Esta sería la primera vez en la historia democrática española que se repiten unas elecciones por falta de consenso para lograr una investidura. Y les contamos más.
Tras conocerse esa decisión del rey Felipe VI, el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, aceptó su fracaso ante sus intentos de ser presidente del gobierno español y a la vez culpó a Pablo Iglesias, el líder de Podemos, de su fracaso. El Partido Popular vuelve a ganar las elecciones sin llegar a la mayoría absoluta, donde se buscará otra vez la política de pactos en la que serán importantes los partidos minoritarios, pues ni PSOE más Unidos Podemos, ni por otra parte PP más Ciudadanos consiguen mayoría absoluta. Mariano Rajoy, reelegido presidente del Gobierno. La Cámara, en segunda votación, ha dado el sí por mayoría simple al candidato del PP. Aparte de su partido, el presidente ha conseguido el apoyo de Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro y UPN, y la abstención de gran parte del Grupo Socialista. Nada más conocer el resultado, Rajoy ha acudido a saludar al portavoz de los socialistas, Antonio Hernando, después a Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Con el sí a Rajoy se pone fin a 314 días de gobierno interino, el que ha pasado desde la primera convocatoria de elecciones del 20 de diciembre de 2015. Llevado en volandas por la victoria incontestable en las primarias socialistas, Pedro Sánchez decidió saltar obstáculos para encontrarse con la militancia, ratificar su línea de campaña y reiterar promesa de unidad. A lo que tiene miedo el presidente del gobierno actual es a un PSOE unido, y eso es lo que vamos a hacer a partir de mañana. Unir al PSOE, cambiar al PSOE para ganar de nuevo España. El 80% de los llamados acudió a las urnas, la mitad votó por Sánchez, pero él se dirigió a todos. Hoy empieza todo, hoy no acaba nada, empieza todo. Y todos y todas votamos a distintos candidatos y candidatas, pero con una idea, y es que queríamos hacer del Partido Socialista una organización nueva. Sánchez prometió hacer una oposición útil contra la corrupción y la precariedad, dijo, entre la euforia y los llamamientos a una unidad que se presenta como uno de los retos más difíciles del nuevo secretario general. Un PSOE unido y rumbo a la Moncloa. Bueno, vamos a recuperar ahora lo que ocurrió ayer en las Ramblas. En apenas 800 metros de recorrido, la furgoneta empleada por los terroristas sembró la muerte a su paso por las Ramblas. Desde la Plaza de Cataluña se subió por la acera y en esta zona peatonal, que a esa hora, además a las 5 de la tarde, estaba repleta de viandantes, empezó a circular en zigzag, arrasando prácticamente con todo lo que se encontraba a su paso. La primera persona que atropelló fue a la altura de la fuente de Canaletas. Siguió avanzando en su recorrido mortal y se paró a la altura del Gran Teatro Liceo tras chocar con un kiosco. El conductor huyó a pie en este último punto. En ese recorrido mortal, 13 personas perdieron la vida y podrían ser más porque, como les estamos contando, hay muchas que están en estado grave. El caos se apoderó de esa zona neurálgica de la ciudad y se desplegaron las fuerzas de seguridad hasta bien entrada la madrugada. Ese es el relato cronológico de los hechos. En exercici del legítim dret a l'autodeterminació que té una nació mil·lenària com Catalunya, a un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. De la força bruta. Per això avui, amb aquesta jornada d'esperança i també de patiment,
els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent que es constitueixi en forma de república. Buenas noches. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. La resolución de la declaración de los representantes del Parlamento queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco. Aplausos. El Parlamento catalán ha aprobado la independencia de Cataluña. Ese era el momento final de la votación, que ha sido secreta después de que Ciudadanos, PSC y Partido Popular hayan abandonado el hemiciclo. Gritos de libertad en la escalinata del Parlamento catalán después de la declaración de la independencia de Cataluña y después de la intervención del presidente de la Generalitat. Se ha dirigido a diputados y alcaldes que han acudido a dar su apoyo a la resolución de independencia y lo han hecho con la vara de mando como gesto simbólico. Y después de 6 horas de debate en el Senado, a primera hora de la tarde se ha aprobado la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Así lo ha anunciado el presidente Pío García Escudero. Queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, después de esa comparecencia que acabamos de ofrecerle. Que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. Catalunya, hem guanyat les eleccions al Parlament de Catalunya! Por primera vez en Cataluña ha ganado las elecciones un partido constitucionalista y ha sido Ciudadanos. Por primera vez. 1.100.000 catalanes y catalanas hoy han cogido la papeleta naranja. Solo quiero deciros que 1.100.000 gracias a todos vosotros. Muchas gracias. ¿Qué es el caso Gürtel? Es una trama de corrupción cuyo líder, el empresario Francisco Correa, sobornaba a cargos del PP con dinero, comisiones y regalos a cambio de la adjudicación de contratos para sus empresas o para las de terceros. Según la Fiscalía,
El entramado se enriqueció ilícitamente con fondos públicos desde 1999 hasta 2009. ¿Cómo estalló el caso? En 2007, José Luis Peñas, exconcejal del PP de Majadahonda, denunció el caso llevando al juzgado unas grabaciones. En 2009, el juez Garzón ordenó las primeras detenciones. Hemos mirado a nuestra Constitución y hemos encontrado los instrumentos que nos permiten dar una respuesta, porque eso es la política. La política es dar respuesta a situaciones graves de crisis institucional como está atravesando el país. Una crisis que no ha provocado nadie más que un partido que se ha financiado irregularmente durante años y un presidente del Gobierno que no ha asumido ninguna responsabilidad política, pese a que el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, la ha exigido en reiteradas ocasiones a lo largo de estos últimos años. Por cierto, no solamente yo, sino otras comisiones ejecutivas a lo largo de estos últimos 9 años, desde que se dio a conocer el caso Gürtel. Por tanto, una respuesta serena, firme, de Estado y constitucional. Por eso hemos presentado a lo largo del día de hoy, en la mañana de hoy, una moción de censura al presidente Rajoy. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169. Abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento, se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Yo soy consciente de la responsabilidad que asumo, del momento político tan complejo que vive nuestro país, y lo que puedo manifestar es que, además de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad. ¿El lunes tendremos gobierno? Voy a hacerlo desde el consenso, con humildad, con mucha capacidad de trabajo y también con mucha entrega, que es lo que merece el país. En España, el Congreso de los Diputados ha tumbado los presupuestos generales del Estado para 2019 al prosperar las enmiendas a la totalidad de estos presupuestos, y ha salido adelante con el apoyo de partidos como Partido Popular, Ciudadanos o los partidos independentistas catalanes. Este escenario era previsible desde la semana pasada, cuando se escenificó la ruptura entre el Gobierno de España y los partidos independentistas catalanes para estas negociaciones, ya que el Gobierno de España, el Partido Socialista, necesitaba el apoyo de los independentistas para que se tramitasen estos presupuestos. Después de la votación, algunos líderes de la oposición, como Pablo Casado, han exigido a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales cuanto antes. Y también desde dentro del propio Partido Socialista, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado que en breves tendríamos noticias del Gobierno al respecto. Nuestros resultados electorales copan hoy las portadas de los periódicos europeos. Se acabó la excesión española, sostienen, o sea que la extrema derecha sí ha entrado en el Parlamento. Los resultados obligan a los pactos, una fórmula a la que los españoles aún estamos poco acostumbrados y que ahora abre un tiempo de negociaciones. Se ha abandonado el bipartidismo, pero sí hay dos bloques claros. Con una participación histórica parece que se ha respondido a la llamada de los partidos y a su apelación al voto útil. Un nuevo grupo político de centro-derecha surge en España. El exdiputado del PP vasco Santiago Abascal y el exfuncionario de prisiones José Antonio Ortega Lara han fundado Vox, un nuevo partido que definen como moralmente conservador, económicamente liberal y moderado en sus planteamientos.
Así es como lo han presentado esta mañana Abascal y Ortega Lara junto al filósofo José Luis González Quirós, el exministro Ignacio Camuñas y la traductora Cristina Seguí. Una de las principales y más polémicas propuestas del partido es acabar con las autonomías para lograr la cohesión en España y huir de un Estado partitocrático. Además de acabar con el actual Estado autonómico, los integrantes de Vox defienden la monarquía y se muestran contrarios al aborto. Como claves del crecimiento económico, abogan por la economía de mercado, la libre iniciativa y el derecho de propiedad y defienden una justicia independiente de los grupos políticos. Por otro lado, proponen la supresión de subvenciones públicas a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales y exigen una política antiterrorista más firme. Pese a que a primera vista tienen bastantes puntos en común con el Partido Popular, los integrantes de Vox han aclarado que no son una escisión del PP y que demostrarán que son distintos tanto en sus ideas como en sus actuaciones. El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales, pero tendrá que alcanzar acuerdos para gobernar. Pierde 3 escaños en relación a los resultados de los anteriores comicios y se queda con 120 diputados en el Congreso. El Partido Popular se mantiene como segunda fuerza política con 88 escaños, 22 más que en las elecciones anteriores. Vox se catapulta como tercer partido en el Congreso, pasa de tener 24 diputados a 52 y se considera uno de los grandes triunfos de la noche. Unidas Podemos y sus confluencias baja de 42 a 35 escaños. Y el mayor derrumbe ha sido para Ciudadanos. El partido de Albert Rivera solo obtiene 10 escaños frente a los 57 que consiguió en abril. Una familia numerosa y plural es la foto del flamante gobierno español, el primero de coalición de la historia reciente. Con el socialista Pedro Sánchez al frente, el Ejecutivo ha estrenado este martes su primer Consejo de Ministros, en el que hay 5 miembros de la formación de izquierda radical Unidas Podemos. Hace 5 años nuestra vida cotidiana se paró de golpe. La inquietud y el miedo cayeron sobre la sociedad. Empezamos a oír sobre el coronavirus, una enfermedad nueva con una gran facilidad de contagio y muy grave. En 3 años causó la muerte de 120.000 personas en España. El 14 de marzo de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el estado de alarma. La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español durante 15 días que podrán prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados si fuera necesario. Quedaron suspendidas todas las actividades no esenciales. Seguirían abiertos al público mercados y supermercados para alimentación y productos básicos. Los demás comercios echaron el cierre. Colegios también sin alumnos. Las calles se quedaron vacías. Se podía escuchar el silencio. Cierre de fronteras, aeropuertos sin actividad. En las vías, movilidad solo la necesaria y con permiso. Mensaje de unidad del Rey. España recuperará su pulso, su vitalidad, su fuerza. Mientras tanto, confinamiento en casa para evitar contagiarnos y contagiar. Se extendió el teletrabajo y las clases a través de un ordenador. La batalla se libraba en los hospitales. El personal sanitario se enfrentó a la COVID-19. Surgieron los aplausos, los que cada noche dedicamos a quienes combatían la enfermedad, en agradecimiento y para dar ánimos. Los momentos más dolorosos, con los fallecidos, son los entierros más tristes, sin velatorio y sin funeral, con un máximo de 3 familiares en la despedida. El estado de alarma continuó hasta el 21 de junio. Poco antes pudimos empezar a salir a la calle, por turnos, según la edad. Comenzaba de esta forma la nueva normalidad, nada que ver con la que conocíamos. Quedaban meses por delante de nuevas olas de pandemia, otro estado de alarma, toques de queda, restricciones de aforo, mascarillas y distancia de seguridad.
esta fue la primera crisis en la que el gobierno de Sánchez tuvo que hacer frente a un aluvión de críticas, ya que la incidencia del coronavirus en España fue en los inicios de las más elevadas del mundo. Al principio al gobierno se le reprochó por actuar mal y tarde, mientras que con el tiempo las críticas pasaron a ser todo lo contrario, demasiada intervención y control. Lo cierto es que, a pesar de todo, España lideró las listas de vacunas y, de hecho, la OMS felicitó al gobierno por el éxito en la campaña de vacunación y por su gestión de la pandemia. Sin embargo, España también ha sido uno de los países que más ha tardado en recuperarse económicamente después de la crisis del coronavirus, y hasta hace prácticamente nada no se había recuperado el PIB prepandemia, algo que ha provocado muchas críticas desde la oposición, ya que España ha sido la potencia económica europea que más ha tardado en recuperarse del impacto del COVID en términos de PIB. Eso sí, hay que tener en cuenta que en España el sector económico más importante es el turismo, que fue el sector más afectado por el COVID, y que otras potencias turísticas como Italia o Francia tenían sus economías más diversificadas. La otra gran batalla económica que se ha librado durante el mandato de Pedro Sánchez ha sido la de la lucha contra la inflación, y es que el COVID provocó que el Banco Central Europeo imprimiese una gran cantidad de dinero para mantener las economías alejadas de una gran crisis económica durante la pandemia, lo que, unido a la guerra de Ucrania y las consiguientes sanciones a Rusia, provocó una gran inflación, es decir, una gran subida de precios. En España la inflación llegó antes que al resto de la eurozona, sin embargo, también ha bajado antes en parte gracias a la excepción ibérica, por la que el gobierno español y portugués lucharon en Bruselas para limitar el precio del gas y evitar así un gran aumento en los precios de la energía. A pesar de la crítica de la oposición, la medida finalmente se ha visto efectiva. En el ámbito económico y laboral, la legislatura se ha dejado en el tintero varias cosas muy importantes. En primer lugar, no se ha acometido en ningún momento una reforma realista del sistema de pensiones, las cuales, por cierto, se han revalorizado. Un sistema de pensiones que, de seguir así, va directo al colapso. En segundo lugar, y relacionado con esto mismo, España sigue liderando las tasas de paro juvenil en la Unión Europea. Pero lo cierto es que en la economía de España no todo ha ido tan mal. Un importante tanto que se puede notar el gobierno viene precisamente del trabajo, y es que desde el inicio de la legislatura el gobierno ha conseguido elevar el salario mínimo interprofesional desde los 735 hasta los 1.080 euros, es decir, un 47%. Un hito en el que los socios de la coalición, liderando el Ministerio de Trabajo, han jugado un papel fundamental. Además, desde el Ministerio de Trabajo también se ha conseguido llevar a cabo una reforma laboral que ha conseguido reducir la temporalidad y la tasa de desempleo. No en vano, desde que llegó Pedro Sánchez al poder hay 360.000 parados menos y un récord absoluto histórico de afiliados a la Seguridad Social. También se han regulado los contratos fijos discontinuos, un tipo de contratos indefinidos que están hechos para trabajadores que tienen empleos intermitentes. La reforma laboral ha sido criticada desde los sectores más liberales por la posibilidad de que la reforma limite la flexibilidad laboral. Desde la izquierda la reforma también ha sido criticada, ya que no deroga la anterior reforma laboral de Mariano Rajoy, que fue tan polémica, sino que solo la modifica. Otro de los aciertos a destacar en este ámbito fue durante la gestión de la pandemia, en la cual se utilizaron los ERTE para proteger a los trabajadores. No obstante, en muchos casos los pagos y los trámites fueron lentos y en muchos otros casos las prestaciones resultaron insuficientes. Otra medida muy criticada del gobierno fue la reforma de la cuota de autónomos, y es que según el barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos, esta medida afectará negativamente al 77,2% de los autónomos, un colectivo que ya de por sí en España ha estado siempre muy castigado. Este hachazo busca como objetivo blindar la hucha de las pensiones, pero se ha criticado enormemente que se tenga que hacer a costa de los trabajadores autónomos. Y ahora nos vamos a ir a la política exterior, que siempre dice mucho de los gobiernos. Es probable que aquí se hayan dado uno de los mayores aciertos de la política de Sánchez, ya que durante su legislatura España ha fortalecido enormemente los lazos con la Unión Europea y Estados Unidos. Fruto de esta mejora en las relaciones, Sánchez consiguió liderar las negociaciones para recibir una importante inyección de fondos en el programa de recuperación post-pandemia, los fondos Next Generation de la Unión Europea. Además, España ha logrado un mayor peso en la toma de decisiones en la Unión, estando presente en las decisiones claves sobre el cambio climático o decisiones migratorias, entre muchas otras. Entre todos los acuerdos realizados destaca el de la construcción del corredor verde H2Med, que conectará Barcelona con Marsella y que en el futuro llevará hidrógeno verde de España al resto de Europa.
Sin embargo, mientras que con Europa las cosas han avanzado, la política exterior de Sánchez ha tenido un claro talón de Aquiles: la crisis con Marruecos. Un ejemplo de esto fue el percal que se montó cuando Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, fue tratado en un hospital español, algo que sentó fatal en el país marroquí y que terminó con estos aligerando los controles fronterizos y con 8.000 personas saltando la valla de Ceuta y con el ejército español teniendo que desplegarse en las playas. Esta crisis fue la gota que colmó el vaso y acabó con la destitución de la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. Pero aún hay más, y es que en el año 2022 el gobierno de España pegó un giro de 180 grados respecto a la relación de España con el Sáhara Occidental. Desde entonces el gobierno español afirma que la propuesta de autonomía elaborada por Marruecos en 2007 es la opción más realista para resolver el conflicto entre marroquíes y saharauis. Este cambio de postura sentó como un tiro a Argelia y desde entonces las relaciones comerciales españolas con los argelinos se han deteriorado bastante. Por ello, desde la derecha, a Sánchez le han caído críticas por plegarse ante Marruecos, mientras que algunos sectores de izquierdas también han criticado al gobierno por abandonar a los saharauis. Otro de los sucesos más polémicos relacionados con Marruecos ocurrió cuando el presidente español alabó el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado marroquíes en la valla de Melilla, teóricamente sin haber visto unas imágenes que mostraban muertos y abusos de los agentes de Marruecos. Y es que, como os decimos, Marruecos ha sido una herida constante para Sánchez, al que se le critica que muchas veces no ha sabido moverse bien entre la línea de ceder ante la presión y mantenerse firme ante el chantaje del país vecino. Aún así, con todo lo dicho, con la legislatura de Pedro Sánchez se han conseguido 24 acuerdos estratégicos con Marruecos. Cabe mencionar que no es la primera vez que la política migratoria coloca al gobierno en el punto de mira. En su primera legislatura, Sánchez aceptó la entrada de varios buques, entre los que destacaba el Open Arms, cargados de inmigrantes africanos, algo que le valió las críticas de la oposición, recriminando que podía producir un efecto llamada indeseado. Eso sí, en su momento recibió en esta decisión el apoyo de los líderes más importantes de la Unión Europea, que por aquel entonces eran Merkel y Macron. Otro de los sucesos importantes en política exterior acontecidos durante el mandato de Sánchez ha sido el apoyo armamentístico a Ucrania tras la invasión rusa. Este apoyo ha sido criticado por partida doble. Por un lado, por aquellos que piden más apoyo a Ucrania y por otro, por aquellos que critican el envío de armas. Realmente España se ha limitado a seguir tímidamente y con algo de retraso la estela de los países de la Unión Europea y de la OTAN que han ido marcando el paso en lo que a envío de ayuda respecta. Por otra parte, también fue muy criticada la relación inicial que tuvo el gobierno con los Estados Unidos, y como desde Moncloa se vendió un paseo de menos de un minuto como un encuentro bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Las relaciones iniciales, que habían empezado tensas con la administración Trump por la firma del Acuerdo de París y por la relación con Venezuela, han mejorado bastante a medida que ha avanzado el mandato de Joe Biden. De hecho, el propio Biden ha terminado por reconocer el liderazgo internacional del gobierno español de Pedro Sánchez en asuntos como la inmigración o la guerra de Ucrania. Y es que al final España ha jugado un papel bastante relevante en la OTAN. Por ejemplo, involucrándose mucho en la evacuación de tropas de Afganistán e insistiendo en que la defensa del flanco sur fuese parte del plan estratégico de la alianza. En cuanto a la transición energética, las políticas del gobierno de España han estado realmente marcadas por la Unión Europea, ya que gran parte de los fondos de recuperación estaban destinados a esta tarea. Y es que las renovables han sido otra gran fuente de alegrías. Fue con la primera legislatura de Sánchez cuando se quitó el impuesto al sol, y el aumento en la producción de energía renovable, especialmente de origen fotovoltaico, ha sido algo muy destacable en su gobierno. Solo entre 2018 y 2022 la potencia de energía fotovoltaica instalada se ha multiplicado por más de 4 veces. Por otra parte, España se ha estado posicionando en muy buen lugar en la industria del hidrógeno verde, siendo en 2022 el segundo país del mundo con mayor inversión en este sector tras Estados Unidos. Eso sí, aún hay bastante incertidumbre en cuanto a qué papel puede jugar esta tecnología en la transición energética. En política interna ha habido de todo. De especial importancia ha sido el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, algo de lo que son responsables tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Y es que mientras que el PSOE acusa al PP de usar su mayoría en el Senado para bloquear los nombramientos, el PP ha acusado al PSOE de politizar la renovación del Consejo y de buscar imponer una mayoría afín al gobierno en el órgano. Algo que, por cierto, se ha hecho siempre. Esta situación ha llevado a una parálisis de parte de la justicia y ha generado preocupaciones y críticas sobre la falta de independencia y funcionamiento del Poder Judicial en España.
Por otra parte, como líder de un gobierno de coalición progresista, las políticas de Sánchez también han estado muy encaminadas al ámbito de la igualdad de derechos y a la memoria histórica. Así, en 2021 se aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, convirtiéndose en el cuarto país de Europa que permite este tipo de muertes. Por otro lado, en el 2020 también se aprobó la Ley de Memoria Democrática, que busca reconocer y reparar a las víctimas del franquismo y que llevó a la exhumación del cuerpo del dictador del Valle de los Caídos. Estas medidas han sido en muchas ocasiones tachadas como electoralistas por la oposición de derechas. Quizás algunas de las políticas progresistas más sonadas han sido las llevadas a cabo por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, siendo un ejemplo el de la aprobación de la Ley Trans. Esta ley, que es pionera en Europa en materia de derechos sociales, también ha sido criticada no solo por la derecha, sino por algunos colectivos feministas. Por otra parte, el ruido mediático más grande se hizo a causa de la ley Solo sí es sí, una ley que busca regular diversos aspectos relacionados con la violencia sexual y que otorga una importancia totalmente necesaria al consentimiento. Lo que pasó aquí es que tras su aprobación, la ley tuvo como efecto indeseado la reducción de penas de condenados por delitos sexuales. Esto fue un tema que acarreó numerosas críticas de todos lados y que llevó a una división en el gobierno de coalición. Tras esta crisis, el PSOE se alió con el PP para introducir una nueva reforma a la ley. Pero si el gobierno de Pedro Sánchez ha recibido críticas de la oposición, ha sido sin ninguna duda por sus socios de gobierno. Desde la derecha se ha criticado que el presidente haya pactado frecuentemente con partidos nacionalistas o independentistas como Esquerra Republicana o Bildu. Y es que esta ha sido otra manzana envenenada de su legislatura. La cuestión territorial ha traído de cabeza al presidente, y desde los partidos independentistas se ha criticado la falta de diálogo que se había prometido, llevando a un estancamiento de las relaciones entre la Generalitat y el gobierno. Desde la oposición se ha criticado muy duramente la falta de constitucionalismo que Sánchez ha tenido y la inviabilidad de lograr un gobierno estable incapaz de no ceder ante las peticiones de los independentistas. Además, otra cosa criticada en este contexto, o alabada, dependiendo de dónde y a quién preguntes, fue la aprobación de los indultos a los 9 condenados a penas de prisión tras el juicio del Procés. Y hablando de penas y prisiones, otro tema que le estalló a Sánchez en la cara durante el 2023 fue la reforma del Código Penal, tras la cual se derogó el delito por sedición y se abarató el castigo por malversación. Este asunto fue un marrón para el gobierno, ya que era una exigencia de Esquerra Republicana, y al presidente le llovieron críticas incluso desde su propio partido. Y es que hasta la Comisión Europea tuvo que llamar la atención al gobierno. Eso sí, parece que lo que se le ha olvidado al presidente es una de sus promesas electorales más relevantes, la derogación de la ley Mordaza, algo que lleva diciendo que haría si entraba al gobierno desde 2015, que realmente no ha parado de prometer hasta el día de hoy. Finalmente, cabe destacar la aprobación de la primera ley de vivienda de la democracia, en abril de 2023. Esta ley, que entre otras cosas busca limitar los precios del alquiler, ha sido criticada por muchos sectores, incluso sectores de izquierda que creen que la ley es demasiado flexible y que no logrará limitar los precios realmente. Desde la derecha también se critica que la ley puede llegar a reducir la oferta y aumentar así los precios. No obstante, la existencia de la ley brindará mayor protección a los inquilinos. Además, también se busca con esta ley fomentar el alquiler social y promover la construcción de viviendas con este fin. Como veis, ha sido una legislatura en la que han ocurrido un montón de cosas. ¿Cómo orientarse ante tanta furia y ruido en la política española? Hoy quisiera proponerles una breve guía, no para entenderlo todo, pero quizás sí algunas de las cosas más importantes, de tener un cierto mapa de dónde estamos y a dónde nos dirigimos, al menos en los meses próximos. ¿Dónde estamos? Estamos en aquel momento en que las fuerzas coaligadas contra el actual gobierno, contra Pedro Sánchez, están intentando ver si lo pueden carbonizar. Carbonizar. Es decir, hay una conjunción en estos momentos de esfuerzos orientados a inutilizar la figura de Pedro Sánchez de cara a unas próximas elecciones generales, puesto que él ha dejado bastante claro que quiere rematar la legislatura y en estos momentos también está bastante claro que una moción de censura no es viable. Sabemos que hay toda una serie de acciones judiciales, de procedimientos judiciales que afectan al presidente y a su entorno. Su hermano se va a sentar en el banquillo por un presunto delito de prevaricación en la
obtención de su puesto de trabajo en Extremadura. Hay desde hace un año una instrucción, una investigación judicial abierta sobre la esposa del presidente. El fiscal general del Estado está sometido también a investigación judicial. El exministro y ex número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, se enfrenta a una instrucción judicial muy difícil para él, muy difícil para él. Y en estos momentos los tambores anuncian en Madrid que viene un informe de la unidad de la Guardia Civil, la unidad de investigación de la Guardia Civil, la UCO, que podría afectar al actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Fíjense bien, en Madrid los informes reservados de la Guardia Civil se anuncian con semanas de anticipación. Yo creo que esto nos define bastante bien el punto en el que estamos. Objetivo, carbonizar a Pedro Sánchez antes de que pueda presentarse a unas nuevas elecciones cuando agote la legislatura, si es que consigue agotarla. El PSOE intentará hacer frente a ello desplegando más iniciativa política. Creo que ya lo está haciendo y creo que lo veremos en estas próximas semanas con mayor intensidad. En primer lugar, intentar sellar desavenencias con Estados Unidos. La visita, el viaje del ministro de Exteriores a Washington para verse con el secretario de Estado, Marco Rubio. El gobierno de Estados Unidos, política e ideológicamente, está muy lejos del gobierno de España. Ahora, ello no quiere decir que se tenga que ir al choque de manera, o al menos de manera inmediata. Y creo que esto es lo que está intentando en estos momentos la diplomacia española. Sin duda alguna, un punto central es la cuestión del gasto en defensa, pero les desliza un dato. Desde hace 4 meses, las empresas energéticas españolas han multiplicado por 4 la compra de gas natural licuado de Estados Unidos. En este frente, los norteamericanos no tienen motivo de queja. Activismo, esta es una constante de Sánchez, de activismo en el ámbito de la política internacional, en el ámbito europeo, pero fijémonos bien con un cierto cambio de guión. Sánchez está ahora un poco más lejos de las discusiones sobre Ucrania y ha intensificado su presencia en los foros y en iniciativas relativas a la situación de Gaza. España es el país europeo, uno de los países europeos, que con mayor fuerza, con mayor insistencia ha criticado la política israelí. Y en estos momentos, desgraciadamente, los hechos le están dando la razón. En estos momentos son muchos más los países europeos que están considerando absolutamente inaceptable lo que está ocurriendo en Gaza. Iniciativas políticas en distintas direcciones que iremos viendo en las próximas semanas. Y de nuevo les deslizo otro detalle. El PSOE está mirando al electorado que se halla a su izquierda, está mirando al electorado de Izquierda Unida. Fíjense en lo siguiente. Acaban de bautizar con el nombre de Julio Anguita la estación de tren de AVE en Córdoba. Hace una semana yo mismo escribía en La Vanguardia: Sánchez jura que resistirá con todo en contra, menos la métrica del PIB, menos los datos referidos al crecimiento de la economía. Y esta semana Alberto Núñez Feijóo ha dicho: del PIB no se come. El PIB hoy no es sinónimo de felicidad social. Es verdad. Ahora también les digo lo siguiente. Muchos primeros ministros y primeras ministras europeas, estoy pensando en Giorgia Meloni, hoy matarían por tener los datos de crecimiento del PIB de España. Pero el PP hace su papel, que es el de oposición, y el PP va a tener congreso en julio. Y este congreso va a ser importante, porque es el congreso en el que ha de formular una alternativa. No basta con carbonizar a Sánchez, hay que formular una alternativa. Y la cuestión es cómo se formule. Y ya empiezan a verse diferencias de criterio dentro del Partido Popular al respecto. Feijóo seguramente optaría por un congreso de perfil tranquilo
no suscitar grandes debates ideológicos en la sociedad española. Los grandes debates ideológicos en la sociedad española suelen inclinarse a favor de la izquierda, digamos, debates que no levanten ampollas, que no dibujen aristas para llegar a las elecciones con Sánchez carbonizado. Pero sin embargo hay otro sector del PP que quiere debates ideológicos fuertes. Y estos dos puntos de vista se van a cruzar el próximo mes de julio en el Congreso del Partido Popular, pero es que en julio va a ocurrir otra cosa muy importante, que nos acaba de explicar todo este cuadro, que es la resolución del Tribunal Constitucional, previsiblemente, sobre la cuestión de la amnistía. La ley de amnistía es la piedra angular de esta legislatura difícil en la cual estamos. Y lo que diga el Tribunal Constitucional en julio, de alguna manera, dirá si la legislatura ha tenido sentido o no. Y yo les aseguro que el cuadro de nervios que en estos momentos estamos observando en la política española, la acentuación de tensiones, de movimientos, de maniobras, tienen mucho que ver con esta cita de julio del Tribunal Constitucional, porque allí de alguna manera se puede cerrar o no la narrativa de la legislatura. Ahí se sabrá, por ejemplo, si Sánchez tiene alguna oportunidad de aprobar los últimos presupuestos generales, si realmente su deseo de resistir se puede llevar a cabo o no. Por lo tanto, prepárense porque hasta julio las aguas van a bajar bravas.